Welcome back. Today we are going to learn about countable and uncountable nouns, the use of the expressions how much and how many, there is and there are. Also, we're going to learn about quantifiers such as some, any, little, a little, few, and a few, and also about vocabulary related to food and shopping. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a aprender acerca de los sustantivos contables e incontables, las expresiones how much y how many, también there is y there are, el uso de las palabras some, any, little, a little, few and a few, y vocabulario relacionado con la comida y con realizar compras. But what are countable nouns? The countable nouns are those that can take a number in front of them. For example, 1 tree, 2 dogs, 3 apples. They have a singular and a plural form. For example, 1 flower or 5 flowers. They can use a singular or a plural verb, as in the case of the book is old or the books are old. And they also use the indefinite articles a or an, depending on the sound of the noun that follows it. For example, an orange, a potato. ¿Pero qué son los sustantivos contables? Son aquellos a los que podemos ponerles un número enfrente. Por ejemplo, un árbol, 2 perros, 3 manzanas. Estos tienen una forma plural y otra singular, como por ejemplo una flor o 5 flores. También son aquellos cuyo verbo puede tomar una forma plural o una forma singular, como en el caso de el libro es antiguo o los libros son antiguos. Y también utilizan los artículos indefinidos a o an, que equivalen a un o una, como es el caso de una naranja o una papa. For their part, uncountable nouns only have one form, and it's not the plural. We can only say butter. We cannot say butters, for example. They always use a singular verb, as in sugar is sweet. And they can't use the indefinite article a or an, or take a number before them. We cannot say a rice or a bread, or 2 rice or 2 bread. Uncountable nouns are often abstract ideas such as love, freedom, education, luck, help, beauty, music, thunder. Liquids and gases, water, milk, wine, oil, coffee, rain, soup, air, smoke, blood, juice, fog. Things made of smaller parts, like for example sugar, rice, salt, sand, flour, dirt, dust, traffic, grass, spaghetti. Materials such as wood, glass, paper, gold, silver, ice, iron, cotton, wool, steel. Some food such as bread, fish, cheese, chocolate, ham. And there are words in particular, for example, the words furniture, advice, work, news, information, luggage, money, that are also uncountable. Por su parte, los sustantivos incontables son aquellos que solamente tienen una forma, que no es la plural. Además, siempre utilizan el verbo en singular y no pueden tomar el artículo indefinido antes que ellos, ni un número. Además, los sustantivos incontables por lo general se refieren a ideas abstractas, a líquidos y gases, a cosas que están hechas de partes más chiquititas, a materiales, a diferentes tipos de comida y también a palabras como por ejemplo mueble,
consejo, trabajo, noticias, información, equipaje y dinero. Algunos de estos les pueden parecer un poco extraños porque en español son tratados de una forma diferente, pero en inglés estas palabras son incontables. As we said before, nouns in some cases can be plural and singular. And when we want to turn a noun from singular to plural, there are some rules that we have to take into consideration. Como dijimos en un principio, hay algunos sustantivos que son singulares y plurales. Y para poder realizar esta transformación necesitamos estar al tanto de ciertas reglas. First of all, nouns can be regular or irregular. Primero que nada, los sustantivos pueden ser regulares o irregulares. In most cases, regular nouns can be turned into a plural form by adding the letter S at the very end. But there are many exceptions. En muchos casos, los sustantivos regulares se transforman de singulares a plurales solamente agregando la S al final, pero existen muchas excepciones. For example, when a noun ends in S, ch, sh, x, or z, we have to add es, and the pronunciation in that case is going to be is, as in the case of buses, matches. Por ejemplo, cuando tenemos sustantivos que terminan en S, en los sonidos S, CH, SH, X o Z, vamos a agregarle ES. Y el sonido final que vamos a escuchar va a ser is. Also, when a noun ends in a vowel plus the letter Y, we add the letter S. However, if the noun ends in a consonant plus Y, we are going to change that I into an I and then add ES. Cuando un sustantivo finaliza en vocal más Y, solamente vamos a agregar la S. Pero si termina en una consonante más Y, esa consonante cambia a una I latina y luego agregamos la ES. When a noun ends in vowel plus O, we also add the S. And the same as in the previous case happens because when we have a consonant at the end of the noun plus an O, we have to add ES. As in the case of heroes or echoes, potatoes. Al igual que en el caso anterior, cuando tenemos un sustantivo que finaliza en vocal más O, solamente vamos a agregar la S. Pero si tenemos una consonante más O, vamos a agregar ES, como es el caso de las palabras héroe, eco, tomate y papa. If the noun finishes in F or FE, that F or FE is going to turn into a VES. The F and the V are two sounds that are very tightly related. For that reason, the F changes into a V. Si tenemos un sustantivo que termina en F o FE, fe, entonces lo que vamos a hacer es transformar esa F en una V y le vamos a agregar ES. Then there are some irregular nouns. So when they are singular, they are written in some way. But when they are plural, they are written in a completely different way. For example, man, men, child, children, food, feet, tooth, teeth, mouse, mice, person, people. And there are other nouns that do not change, that they stay the same, even though they are now in the plural. Hay algunos sustantivos que son irregulares, que cambian totalmente, como es el caso de
hombre, niño, pie, diente, ratón, persona. Y hay otros que no cambian, sus dos formas son exactamente iguales. As is the case of sheep, deer, fish, series, and species. Como es el caso de las palabras en inglés correspondientes a la palabra oveja, venado, pez, series y especies. However, it is worth mentioning that there are some nouns that can be both countable or uncountable depending on the situation. También cabe destacar que hay algunos sustantivos que pueden ser tanto contables como incontables dependiendo de la situación. Let's take a look at some particular cases. Miremos algunos casos particulares. For example, time. La palabra time puede significar tiempo, pero también puede significar veces. Entonces, dependiendo del significado que tenga mi oración, esta va a ser contable o incontable. The same happens with the word work. Work when I am talking about my activity and work when I'm talking about a product. El primero es incontable y el segundo sería contable. The same happens with the word chicken. La palabra chicken es una palabra que puede generar mucha confusión porque chicken, cuando me refiero a la comida, es singular, es incontable en verdad, o sea, no puedo pluralizarla. But it is different when I'm referring to the animal itself. Pero es distinto cuando me estoy refiriendo al animal en sí. Y lo mismo pasa con muchas otras palabras. For example, iron, glass, paper, light, work, hair, room. Los líquidos, si digo por ejemplo coffee por ser un líquido justamente es incontable, pero también puedo decir a coffee porque a lo que me estoy refiriendo es una taza de café. Entonces se sobreentiende que es así. También las palabras meat, fruit, experience, fire and memory. Todas estas palabras son aquellas que pueden tener tanto una forma contable como una incontable, pero indefectiblemente va a haber un cambio en el significado. Vamos a algunos ejemplos prácticos. Let's take a look at some practical examples. We love to read books. It's countable. Books. Countable. Please, pass me the salt. What do you think? Is it countable or uncountable? The word is salt and it is uncountable.